En cuestión, hermanos, de nuestras relaciones interpersonales, igual. Somos objetos dañados. Por eso nos es tan complicado sostener relaciones sanas. Por eso, aunque ames profundamente a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, en algún momento les vas a fallar, en algún momento los vas a defraudar. Habrá un momento donde simple y sencillamente no sientas ni siquiera deseo de hacerles bien, de expresarles amor, porque vivimos en esa condición. Y cuando nosotros pensamos en plenitud, obviamente pensamos en quitar muchas de esas cosas que nos afectan. Pensamos en un cuerpo sano, pensamos en la prosperidad material, pensamos en tener cosas, en tener una casa, en tener un buen trabajo, en tener un buen saldo en la cuenta bancaria, y empezamos a agregar a esa lista de cosas buenas, a través de las cuales nosotros podemos tener plenitud. Cuando tenga todo esto, cuando complete esta lista, entonces me sentiré pleno. Sin embargo, nuestra condición natural hace que nosotros mismos encontremos la manera de hacernos daño con esas cosas buenas. La semana pasada les invitaba a reflexionar sobre la vida de nuestros hijos. Si tú pudieras hacer y diseñar un plan de vida para tus hijos, pondrías todas las cosas buenas que se te ocurra, todas aquellas cosas buenas que quieres para tus hijos. Y vea que Jesús dice, si ustedes siendo malos, o sea, aún en nuestra condición de malos, sabemos, dice, dar cosas buenas a nuestros hijos. Así que, pues seguramente diseñaríamos un plan maravilloso. Pero, ¿qué cree? Aun y cuando tú y yo les pudiésemos dar a nuestros hijos todas esas cosas buenas, ellos encontrarían la manera de hacerse daño con esas cosas buenas. Con esa herencia, con ese saldo en el banco, con ese negocio para que puedan continuar. La realidad, hermanos, es de que en nuestra sociedad vemos exactamente lo contrario, ¿no? Son muy pocos los negocios, las empresas familiares que los hijos han llegado a potenciar. Son muy pocas. Sí existen, definitivamente, pero son muy pocas, son de hecho las menos. La gran mayoría de las grandes fortunas, de los grandes emporios empresariales, hermanos, terminan con la siguiente generación, a veces si mucho la segunda o la tercera generación, pero terminan por extinguirse. Todas aquellas cosas buenas que podemos nosotros dejarles a nuestros hijos pensando que les harán bien, eventualmente terminarán haciéndoles un daño. Porque esa es la realidad. Pero ante esa realidad, hermanos, entonces, ¿qué esperanza tenemos? ¿Verdaderamente podemos tener plenitud? Jesucristo completa aquel verso de Juan 10:10 diciendo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, vida abundante. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús acá? Ustedes tienen ahora el bios, somos seres vivos, afectados por la muerte, que eventualmente causará estragos en este cuerpo. Afectados por la muerte que causa estragos en nuestra manera de relacionarnos, porque emocionalmente nos alteramos muy fácilmente. Y entonces nos hacemos daño y le hacemos daño a la gente que está a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque operamos en el bios, en lo natural. Todos tenemos estas fallas. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida, pero ya no bios, ahora zoe, en el griego. La vida por la cual Dios mismo existe en la eternidad.
Ahora Jesús ha venido, hermanos, a introducir la vida. Aquella que perdió a Adán y Eva por causa de su pecado. Cuando Adán y Eva decidieron no seguir más los principios de Dios. Y entonces se introduce la muerte, pero ahora Jesús viene hasta nosotros. Y ese es el tema de mi mensaje hoy. La fuente y la motivación de la plenitud. ¿Cuál es el origen de la plenitud que predicamos por la palabra de Dios? ¿Y cómo nos alcanza? ¿Qué es lo que motiva que recibamos esa plenitud? Jesús dice, yo he venido. Ustedes escogieron la muerte, pero yo he venido. No es que vinieron ustedes, no es que lo buscaron, no es que lo merecieron, no es que se lo ganaron. Ustedes tenían la muerte, pero yo he venido para que ahora tengas vida, y vida en abundancia. Así que el origen, hermanos, de esta plenitud que predicamos es Dios. Es el deseo de Dios. Dios pudo haber respetado nuestra decisión y dejarnos enfrentar la muerte que escogimos, pero no lo hizo así, porque algo lo motivó. En la tercera carta de Juan, él escribe a un amigo y lo describe de esta manera. Juan, la tercera carta tiene solo un capítulo, en el verso 2, y dice: amado, amado, yo deseo. Primero, esta carta, hermanos, nos invita a reflexionar sobre esta relación. Juan escribiéndole a una persona a quien ama. Siempre que leas la Escritura, debes ser consciente de esta relación. El Dios que te ama dirigiéndose a ti. La fuente de la plenitud que predicamos es Dios. Y la motivación es el amor. ¿Pudo Dios dejarnos enfrentar nuestras consecuencias? Sin embargo, nos ama tanto, hermanos, que no pudo quedarse en el cielo viendo cómo la muerte nos afecta, viendo cómo la muerte nos destruye, cómo el ladrón ha venido a robar, a matar y a destruir. Dios no pudo quedarse sentado en el cielo contemplando esa tragedia. Fue su amor, hermanos, lo que le motivó a intervenir a nuestro favor. Es el amor de Dios lo que motiva esta plenitud, que aparece reflejada en las palabras de Juan a su amigo Gallo. Amado, porque te amo, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Que tú seas prosperado en todas las cosas. Esta es la diferencia, hermanos, entre la plenitud que nosotros anhelamos, que nosotros deseamos como lo máximo. Porque la bendición de Dios, dice la Escritura, es la que enriquece, y Dios no añade tristeza con ella. Todo lo que nosotros deseamos, hermanos, eventualmente terminará trayendo complicaciones a nuestra vida. Eventualmente terminará inclusive siendo una carga. ¿Cuántas cosas habíamos anhelado? Y cuando las conseguimos, hermanos, nos dimos cuenta que se convirtieron después en un verdadero tirano en nuestra vida. Muchas cosas. A veces un trabajo, a veces un negocio. Todos anhelamos y deseamos crecer y ser prosperados en todas las cosas. Y cuando se nos viene todo el trabajo encima, y cuando se vienen las complicaciones de dirigir una empresa, y de esto y de aquello, entonces termina siendo una carga ante la cual muchos colapsan. ¿Cuántos sueños de un matrimonio, hermanos, recién formado,
terminaron siendo la destrucción del propio matrimonio. Soñábamos una casa, soñábamos esto, soñábamos un negocio, soñábamos aquello. Y el camino hacia ese negocio terminó destruyendo el matrimonio. ¿Cuántas cosas que nosotros creíamos nos darían plenitud nos trajeron lo contrario? Exactamente lo contrario: dolor, sufrimiento, pesar. Pero no es así, hermanos, con los deseos de Dios. Jesús dice: si ustedes, siendo malos, saben desear buenas cosas para ustedes y para sus hijos, dice, mucho más vuestro Padre Celestial tiene cosas buenas para nosotros. Porque la bendición que viene de Dios es integral. Dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Pero no solo eso, dice que tengas salud. Es decir, que las puedas disfrutar. Por eso cuando el Señor dice en Proverbios capítulo 3, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dice: y entonces serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Es decir, el mosto es el precursor del vino. El vino en la Biblia, hermanos, representa felicidad, alegría. Serán llenos tus graneros con abundancia. ¿Cuántos graneros, hermanos, pueden estar llenos hoy, pero no hacer feliz a los dueños de esos graneros? Al contrario. Sí, logramos llenar aquellos graneros, aquellas bodegas, aquellos saldos en las cuentas, lo que sea, pero no me da felicidad. Pero cuando es Dios la fuente de mi plenitud, entonces no solo dice hay graneros llenos, sino que también los lagares rebosan de mosto. Es decir, hay plenitud, hay deleite, hay gozo, lo puedo disfrutar. La plenitud de Dios representada en esa bendición que dice es la que enriquece y que el Señor no añade tristeza con ella. Ahora el Señor, hermanos, no solamente nos dará la fuerza, dice, para hacer la riqueza, sino también la capacidad de disfrutarla. Porque la última parte de este deseo de Juana, su amigo a quien ama, es: así como prospera tu alma. Amado, yo deseo por sobre todas las cosas que seas prosperado, que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad con Dios, hermanos, es integral. Nunca dejará algo fuera. Dios nos va a dar, además de la bendición, la capacidad para disfrutarla. Y para que en ningún momento, hermanos amados, esa bendición traiga destrucción a nuestra vida ni a nuestro entorno, a nuestra familia, a la gente que nos rodea. La bendición de Dios sobre una persona, hermanos, verdaderamente trasciende a las gentes que están a nuestro alrededor, sea tu familia y sea más allá en tu trabajo, en tu negocio, tus socios, tus compañeros de trabajo, tus trabajadores, tus patrones, absolutamente todos. Así de poderosa es la bendición de Dios, que dice, va más allá de lo que pedimos o entendemos. El Señor siempre nos da así, más allá de lo que pedimos o entendemos. Porque lo que motiva a Dios, hermanos, es su amor. Y a diferencia de ti y de mí, Dios sabe perfectamente lo que necesitamos hoy y necesitaremos mañana. Hoy Dios puede darnos una bendición, hermanos, que vamos a usar en 15, en 10, en 20, en 30 años. Hoy pudo nacer el que en 30, 35 años sea el médico que te atienda en una crisis de salud. El médico a quien Dios va a usar para sanarte en 40 años. Dios ve todo. Dios sabe todo.
Así que, hermanos, verdaderamente esta plenitud que el Señor nos ofrece nos conviene. Nos conviene verdaderamente decir: Señor, cambio mis sueños por tus planes. Yo sé que muchos dudarían hacer eso, porque no, tal vez no voy a tener todo el gozo y el deleite que yo quisiera. Muy pocos se arriesgarían, como si fueran las catapixias con Chabelo, ¿se acuerdan, verdad? No, es que ya tengo esto. Y si lo cambio y me sale una jarra de agua, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Bueno, muchos de nuestros jóvenes no saben de qué les estoy hablando, pero muchos sí vivíamos ese estrés. No, quédate con lo que tienes, por favor, ¿no? Y salíamos, ay, decepcionados, ¿no? Con Dios no es, hermanos, una catapixia. Verdaderamente venir y decirle a Dios: Señor, aquí están mis más grandes anhelos, mis planes, mis metas. Señor, los rindo a ti porque sé que tú tienes algo mejor. Hoy puedo, Señor, verdaderamente dejar en tus manos los planes de mi vida, porque sé que me amas. Porque hoy sé, Señor, que tu deseo, fíjense bien cómo dice Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado. Ese es el principio de la Biblia. Los deseos de Dios para ti, los planes de Dios para ti. Y son planes de bien, dice en Jeremías 29. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. He pensado cosas buenas, he pensado cosas maravillosas, más allá de lo que tú puedas imaginar, más allá de lo que tú pides y entiendes. A veces nosotros, hermanos, venimos con Dios y lo limitamos tanto. La reprensión de Jesús clásica a sus discípulos: hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Están frente al autor de la vida, al creador del universo. ¿Por qué piden tan poquito? Santiago dice: el problema de ustedes es que no tienen porque no piden. Y luego cuando piden, piden mal, porque piden para sus propios deleites. Es decir, Dios dice: ¿tan poquito? ¿En verdad eso quieres? No te lo puedo dar porque si te lo doy te vas a echar a perder, te vas a hacer daño. Porque tus planes y tus pensamientos están limitados, están influenciados por la misma muerte. Por eso a veces, hermanos, aún las cosas buenas que pedimos, que quisiéramos tener, no nos llegan porque simple y sencillamente traerán a nuestra vida destrucción. Pero entienda, Dios tiene algo mejor que eso. Dios tiene algo que va más allá de lo que nosotros pudiéramos entender, hermanos. Si nosotros, siendo malos, sabemos pedir cosas buenas, nuestro Padre, hermanos, que está en los cielos, dice: mucho más. Mucho más. Así que verdaderamente nos conviene rendir nuestra vida al Señor. Verdaderamente nos conviene, hermanos, hacer el intercambio. Señor, aquí están mis sueños limitados para mí, para mis hijos, para mi descendencia. Porque, Señor, tú estás pensando algo más. No quiero más limitar a mis hijos con mis planes, con mis sueños, con mis ideas, porque los voy a alejar de la verdadera bendición. Hay muchas cosas que yo creo serían buenas para mis hijos, y seguramente sí, pero Dios tiene algo mejor. Así que yo prefiero, hermanos, que mis hijos vivan los planes que Dios tiene para ellos, no lo que yo soñé. Dios tiene algo mejor, algo que va más allá. Porque además yo estoy limitado. Dios no. Dios es la fuente de vida. Dios es la fuente, dice, de toda buena dádiva. Y todo don perfecto provienen de Él. Provienen de nuestro Padre.
Y ahora que entiendo que lo motiva a Él es su amor, entonces puedo confiarle mi vida. Porque cuando alguien ama a una persona, lo único que quieres es su bien. Lo único que deseas es que Él esté bien. ¿No es así? Por eso Juan lo expresa así: te amo y deseo que seas prosperado en todas las cosas. Así que cuando pienses en Dios, cuando te relaciones con Dios, ve a un Dios que quiere tu bien. Ve a un Dios que desea prosperarte por sobre todas las cosas. Ve a un Dios que quiere para ti salud. Ve a un Dios que quiere además protegerte, prosperando tu alma, para que nada de eso te haga daño, para que puedas disfrutar al máximo la bendición que Dios te quiere dar. Eso es plenitud. No lo que nosotros creemos, hermanos. Está muy lejos. Así que la manera en la que nosotros verdaderamente nos podemos acercar a este Dios que nos quiere bendecir es reconociendo que nos ama. El apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, verso 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos está hablando de una oración. ¿Cómo él ora por la iglesia? ¿Cómo el apóstol Pablo oraba por la iglesia entonces y por la iglesia hoy? Por cada uno de nosotros. Dice: yo doblo mis rodillas para que ustedes entiendan, dice, el amor de Dios. En el verso 18 dice así: que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así que, ¿cuál es la condición, hermanos, que leemos aquí para ser llenos de la plenitud de Dios? Todos pensamos, hermanos, que las bendiciones de Dios se trata de ganarlas, ¿no? Porque la religión de alguna manera nos enseñó a un Dios que hay que convencer para que nos bendiga, a un Dios que primero hay que darle para que nos dé, a un Dios que primero hay que demostrarle. No, hermanos, recuerde, Jesús dice: el ladrón vino a robar, a matar, a destruir. Eso ya lo tienes. Pero yo he venido, yo me acerqué a ti para que tengas vida. Hermanos, nosotros solamente somos receptores de su bondad, pero no podemos recibir esa bondad si no entiendo que Dios me ama. Por eso el apóstol Pablo dice: doblo mis rodillas. Es decir, cuando oro por ustedes, siento esta pasión, que doblo mis rodillas para que ustedes entiendan y conozcan el amor de Cristo que excede todo conocimiento, y cuando lo entiendas, entonces serás lleno de toda la plenitud de Dios. Sabernos amados, creernos amados. El mismo Juan, en la primera carta que escribe a la iglesia, en el capítulo 4, dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Una cosa es saber que Dios es amor, y otra muy diferente, hermanos, es creer que Dios me ama. Sí, Dios es amor, la Biblia lo dice así: Dios es amor. Pero ¿me ama a mí? Verdaderamente creo que me ama a mí. No se trata solamente de saber, no se trata solamente de un conocimiento intelectual de la Biblia, sino de fe, para creer que Dios me ama. Ponga atención:
a pesar de lo que soy. A pesar de lo que soy. Es ahí cuando entendemos verdaderamente el amor de Dios. Porque nuestro amor entre nosotros, hermanos, siempre será condicionado. Siempre. El amor entre nosotros es así, condicional. Yo puedo amar a las personas que de alguna manera provocan que les ame. Porque son amables, porque son atentos, porque son obedientes en el caso de mis hijos, por lo que sea, ¿no? En las empresas premiamos al mejor trabajador, ¿no? El trabajador del mes se lleva el premio. Es decir, el que hizo más. Aquel que demostró. A ese le puedo demostrar mi amor. Al que no, llévenselo a la Junta de Conciliación, ¿eh? Porque así es. Nadie quiere estar alrededor o junto a personas que le hacen mal. Yo puedo amar a aquellos que también me demuestran amor. Así es nuestro amor. Pero no el amor de Dios por ti y por mí. Por eso dice Juan, nosotros hemos conocido, pero hemos creído también el amor que Dios tiene por nosotros. En capítulo 1 de esa primera carta, Juan dice, ninguno diga que no ha pecado, porque si alguno dice que no ha cometido pecado, hacemos mentiroso a Dios. No, dice, todos hemos pecado. Pero Dios es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, hermanos, el amor de Dios revelado, manifestado en dar a su Hijo por nosotros, y el amor de Jesús revelado en dar su vida por ti y por mí. Éramos culpables, hermanos. Por nuestro pecado merecíamos la muerte. Esa era nuestra realidad. Pero Cristo nos amó tanto, te amó tanto, que se entregó por ti. Que dio su vida por ti. En rescate por nosotros. Esa es la máxima expresión del amor. Nunca nadie nos amará de esa manera. Nunca nadie nos amará perfectamente como Jesús lo hizo, hasta entregar su vida por ti y por mí. Y es lo único que yo debo hoy de saber y creer. Y entonces dice el apóstol Pablo, serás lleno de toda la plenitud de Dios. Un hombre que no se sabe amado por Dios, buscará en todo lugar su plenitud, menos en Dios. Hay dos ejemplos en la Escritura, uno que Jesús lo cuenta a través de una parábola, en Lucas capítulo 15, la parábola del hijo pródigo. Aquel joven que ofende a su padre diciéndole, para mí estás muerto, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y aquel joven toma la parte de la herencia y hace lo que la gran mayoría de los hijos haríamos con las herencias, ¿no? Ir y gastarla. ¿Para qué? ¿No? Entonces va y la gasta, viviendo licenciosamente, dice. Se acaba todo y dice que en aquella región donde estaba vino una crisis económica, una gran hambre. Empezaron a faltar los trabajos, ya no había dinero, ya no tenía ni amigos, porque mientras tuvo dinero, tuvo amigos. Se acabó el dinero, se acabaron los amigos, obviamente. Ahora está solo, en una región apartada, dice. Y el hambre, hermanos, lo motiva a buscar soluciones. Es interesante que el joven de esa historia, el último lugar a donde pensó ir, fue con su padre. Dice que llegó a trabajar en una granja apacentando cerdos. Y hermanos,
un judío apacentar cerdos en ese tiempo es igual que hoy un judío apaciente cerdos. Imposible. Sin embargo, este hombre llegó hasta las últimas consecuencias, buscando resolver su problema, cuando en la casa de su padre había abundancia de pan. Es hasta el límite de sus fuerzas cuando reconoce esto y dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, porque dice que deseaba saciar el hambre con el alimento de los cerdos. Entonces llegamos a ese grado, hermanos, buscando plenitud en los lugares indebidos. Y entonces dice: esto haré, me levantaré, iré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y tenía razón. Dice: pero contrátame como uno de tus trabajadores, hazme como uno de tus jornaleros. Ahora voy a trabajar por tu bendición, ahora voy a trabajar, estoy dispuesto a hacer lo que me digas, lo que me pidas para que me des alimento. Si este muchacho hubiera sido consciente de cuánto le amaba el padre, se hubiese evitado todo ese proceso. La historia se cuenta muy rápida, pero ¿qué realmente pasó? Todo lo que este hombre buscó, seguramente le empezó a faltar dinero y empezó a hacer aquí, a buscar allá, pidió prestado aquí, pidió prestado allá, después ya no pudo pagar ni aquí ni allá, y después en otro lado. Después buscó trabajo, seguramente antes de ir a apacentar cerdos, hermanos, buscó tal vez pastorear ovejas o cuidar vacas o lo que sea. Debió haber buscado, hermanos, y llevado solicitud a toda la zona industrial de su tiempo, ¿no? Y no encontró nada, para finalmente acabar en lo único que encontró: alimentando cerdos. Este hombre se pudo evitar todo eso si tan solo hubiera sido consciente del amor de su padre. Amor que es expresado en esta misma historia que dice Jesús: cuando el padre lo ve a lo lejos, el padre lo vio de lejos y alcanza a ver la silueta, identifica que es su hijo, y dice que aquel padre, hermanos, recogió sus vestidos, ¿sí? La túnica, y corrió, hermanos, y en aquel entonces era algo indecente hacer eso para un hombre. Pero este hombre, dice, recoge, hermanos, su túnica y corre para encontrarse con su hijo amado. Y cuando el hijo viene con todo el discurso: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo, pero hazme uno de tus jornaleros. Antes de eso, el padre lo interrumpe y dice que se echa sobre él a besos. Literalmente se lo comió a besos, feliz porque su hijo había regresado. ¡Qué expresión tan gloriosa y maravillosa del amor! Recibir a aquel que te ofendió, recibir a aquel que te dio por muerto, recibir a aquel que malgastó lo que era tuyo, sin reclamos, sin un te lo dije. Hasta ahorita no hay nada. No hay más discurso, hermanos, porque el amor lo interrumpe. El padre comiéndose a besos a un hijo que le ha decepcionado. No hay más amor que ese. Hay otro hombre en la historia para terminar. Mefiboset, hijo de Jonatán, amigo entrañable del rey David. En la guerra, en la batalla, ha muerto Saúl, padre de Jonatán, y ha muerto Jonatán.
Y entonces la noticia llega a palacio y todo se trastorna. Y entonces, sabiendo lo que debería de suceder, cuando un rey ha muerto, entonces su hijo le sucede en el trono. Pero ahora el nuevo rey sobre Israel es David. Ya no es más la familia de Saúl. Ya no es Jonatán y tampoco Mefiboset. Entonces la gente que cuida en palacio toman a Mefiboset, el descendiente de Saúl, descendiente de Jonatán, y huyen con él. Y entonces sucede algo trágico y la señora que lo lleva cargando se cae y fractura las piernas del bebé, dejándolo lisiado. Ahora no puede caminar. Ahora se arrastra por el suelo. Probablemente come en el suelo. Y esta señora, para esconderlo, se lo lleva a un lugar llamado Lodebar, que significa sin pan. No hay pan. Y ahí va y lo esconde. Y a partir de ese día, la vida de este príncipe es ahora la vida de un pordiosero. Es ahora la vida de un mendigo que se tiene que arrastrar por el suelo. Y ahí está escondido, con miedo de que un día David venga y lo mate. Porque así era. Había que matar a la descendencia del rey anterior para que no se levantara después a exigir el trono. Eso es lo que él creía, eso es la información que él recibió. David te va a matar. Así que es mejor que estés escondido aquí. Es mejor que estés en las sombras. Eres un príncipe, pero si te levantas te van a matar. Mejor quédate aquí. Y ahí está Mefiboset arrastrándose por el suelo. Un príncipe en esa condición. Mientras en el palacio de Israel, el rey David dice: ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl de quien yo pueda tener misericordia por amor a Jonatán? La motivación de Dios es el amor por ti. Si Dios tiene misericordia de ti, es porque te ama. Si Dios quiere cosas buenas para ti, es porque te ama. Si a veces Dios no te da lo que tú crees que es mejor para ti, es porque te ama. Y Él está pensando eso mientras tal vez tú estás pensando mal de Dios. Dios me quiere matar porque quedé a deber un diezmo, porque no fui el domingo, porque hice esto, porque vi aquello, porque lo que sea. Porque a lo mejor la religión me había enseñado que tenía que esforzarme para ganar el favor de Dios, y yo sé que no lo he conseguido. Sé que no es suficiente, no creo que Dios quiera bendecirme. Al contrario, tengo muchos pendientes con Él. Tengo muchas cosas por las cuales Él me debería de castigar. Yo no merezco una bonita familia, no merezco un buen matrimonio, no merezco unos hijos hermosos. No merezco nada, sino solo arrastrarme por el suelo. Así pensaba Mefiboset, así pensaba el joven de la historia que Jesús contó. No merezco ir con mi padre, mejor sigo buscando aquí hasta morir. Todo por no saberse amados, todo por no creerse amados. Y a veces vamos por la vida así, hermanos, comiendo las algarrobas, el alimento del mundo,
cuando en la casa del Padre hay abundancia de pan. Por eso a veces estoy escondido allá. No me hables de la iglesia, no me hables de Dios. Estoy pendiente con Él. Tengo miedo de encontrarme con Dios porque Él sabe lo que soy. Prefiero arrastrarme en el polvo antes de enfrentarme a la ira de Dios. Y vamos por la vida, hermanos, deseando prolongar nuestro encuentro con Dios lo más que se pueda, pensando que eso es vida, buscando plenitud en otro lado, que solo me deja peor de sediento, peor de desesperado y angustiado y solo, vacío. Finalmente David recibe la noticia de Siba y le dice: ha quedado un hijo de Jonatán, a quien amas, y está en Lodebar, está escondido en Lodebar, allá donde no hay pan, y además está lisiado, no puede caminar, tal vez no sea digno para estar en el palacio. Pero a David lo mueve el amor. Habrá quedado alguien de la casa de Saúl de quien yo tenga misericordia por amor a Jonatán. Y cuando David se entera, hermanos, saca sus carruajes y va hasta Lodebar a encontrarse con aquel moribundo. Y al llegar a su casa, como puede, Mefiboset, te busca el rey David. Él pensó: viene a matarme. Y como puede, arrastrándose, sale a su presencia y le dice: rey, ¿quién soy yo para que te dignes a venir a mi casa, siendo que soy un perro? Así se dice él mismo. ¿Cómo puedes venir tú, rey, a la casa de un perro? ¿Qué tiene que haber en el corazón, en el pensamiento de un hombre para sentirse así? Pero ¿qué tiene que haber en el pensamiento y en el corazón de un rey para entrar a la casa de un hombre así? Amor. Amor. Y tomó a aquel joven y lo lleva con él al palacio, y entonces hace un edicto y dice: todo lo que era de Saúl se lo devuelvo a Mefiboset. Todas las propiedades, toda la riqueza que tenía Saúl ahora es de Mefiboset. Y encargó a unos hombres para que se las cuidaran, porque dice: yo tengo para ti algo mejor que hacerte un gran empresario, que devolverte las tierras de tu padre y los negocios y lo demás es tuyo. Hermanos, Dios no es el Dios que quita. Porque si tú estás pensando que la plenitud de Dios requiere perder tu negocio, perder tu profesión, perder tus sueños, estás equivocado. Dios no es el Dios que quita. Dios es el Dios que añade vida. Así que le dice: todo eso es tuyo. No me interesa para mí, es tuyo. Y puso quien se lo administrara. Pero dice: yo tengo algo mejor para ti. Todos los días te vas a sentar a comer en mi mesa, en el palacio de un rey. Todos los días. Y sentado ahí en esa mesa, junto a Salomón, junto a Absalón y a todos aquellos guapos hijos de David, ¿no? Los puede imaginar usted, ¿no? Los hijos de un rey vestidos de Prada y demás, ¿no? Ahí vas a estar sentado. Vas a ser uno más de mis hijos en mi mesa. Solo el amor, hermanos, motiva
hacerle bien a quien amas. Y Dios te ama. Inclinen su rostro, por favor, cierren sus ojos. ¿Te imaginas cómo sería tu vida disfrutando el amor de ese Dios eterno? Dios quiere que no te preocupes más por aquello. Por eso puso a alguien que se encargara de los negocios de Mefiboset. Dios no quiere que estés más estresado porque la nómina, porque los impuestos, porque la inflación, porque el dólar, porque las fronteras, lo que sea, las aduanas. No. Deja que Dios se encargue de eso. Siéntate a la mesa del Padre y come con Él. Recibe. Sí, estamos lisiados. Somos lisiados emocionalmente. Hay fracturas en el alma. Estamos lisiados todos de una o de otra manera, hermanos. Pero cuando nos sentamos a la mesa y el manto de la gracia nos cubre, soy igual que los demás príncipes. Soy igual que Salomón, que llegó a ser rey. Soy igual que todos, porque ese mantel en la mesa ha cubierto mis defectos. Esa gracia ha cubierto mi pecado. Y no existe más. Ahora puedo disfrutar de la plenitud que solo en Dios puedo tener. Padre, gracias por este momento, gracias por esta oportunidad, porque revelas cuánto nos amas, Dios. Así como el apóstol Pablo oraba por la iglesia hoy, Señor, es mi oración que cada uno de los que estamos aquí podamos comprender, Señor, la plenitud de tu amor. Cuánto nos has amado, Dios, a pesar de lo que soy. Gracias, Señor, porque has cubierto mi desnudez. Porque has cubierto, Señor, mis defectos con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Y ahora Él nos ha hecho perfectos a todos y dignos para sentarnos a la mesa y comer de tu plenitud. En el nombre de Jesús, sea, Señor, tu bendición sobre cada uno de nosotros para tu honra y tu gloria. Amén. Disfrutemos así, hermanos, la plenitud en Dios. No tenga miedo, no le va a quitar nada. Al contrario, le va a dar cosas que no ha recibido aún. Cosas que no ha disfrutado aún porque usted pensaba que había que ganarlas y tal vez estabas allá en lo de bar, luchando por el pan. Tal vez seguías por allá repartiendo solicitudes y demás, buscando lo que siempre ha existido en la casa del Padre. Esa plenitud que tu matrimonio necesita hoy, que tu familia necesita hoy, está en Jesús. Solo ven a Jesús. Solo cree cuánto Jesús te ama y disfrútalo. La paz, la bendición de Dios, hermanos, sea sobre todos nosotros. Sean felices. Dios te ama. Gracias, hermano.